el punto octavo, ruegos y preguntas. Señora Lourdes Masegosa, tiene usted la... Bien, llevamos 3 años casi de legislatura y voy a hacer un ruego con todo lo que hemos escuchado, lo que hemos intentado, lo que hemos visto, porque la situación es complicadísima y que Son IBI, pese a la pataleta, insiste en mantener al PSOE en el gobierno, aunque tiene la culpa, según ellos, de sus pocos avances. A partir de ahora vamos a comprobar dónde se miente, porque lo vamos a ir viendo todos. Tienen que ser ustedes capaces de desarrollar lo que ellos no han podido. Nosotros estamos dispuestos a que gobierne la lista más votada. Si esto no cambia, por responsabilidad con los vecinos y sin ideologías. Tenía preparado el ruego. Sí. Bien, como decía, a la vista de los últimos acontecimientos y para poder fiscalizar mejor todo lo que se ha dicho hoy aquí, porque política rima con ética y administración rima con corrupción. Los políticos vienen y van, pero los empleados públicos tienen permanencia, que, en teoría, sirve para garantizar su independencia en la aplicación de las normas que regulan el funcionamiento de la Administración en el servicio de la gestión pública. En teoría, con ello, los ciudadanos tienen garantizado que sus impuestos sostengan un buen servicio público a la ciudadanía, servicio igual para todos. En la práctica, los políticos recibimos el voto para gestionar los recursos que recaudamos vía impuestos, en beneficio siempre de todos. En resumen, para que gastemos. Y para que lo hagamos bien, con responsabilidad. Hay una extensa normativa sobre reglas a la hora de gastar. Pero el nivel de vida de nuestros políticos, cuando asumen la gestión del gasto, y el de nuestros empleados públicos, cuando alcanzan responsabilidades en la ejecución y el control del gasto, acaba siendo muy superior al de la inmensa mayoría de los vecinos. Caramelito. En IBI, muchos vecinos me trasladan su hartazgo de ver las cosas sin hacer ni reparar, los proyectos parados y la nula planificación, junto con su impotencia al ver que los políticos van a lo suyo y sus empleados públicos, pues en ocasiones también. Todo esto evidencia que no se están aplicando las reglas del normal funcionamiento de la Administración, sino que se hace de la excepción la regla, especialmente en las áreas de gestión económica y de personal, donde se ha mantenido, creo que muchísimo tiempo hace ya, la inobservancia de las normas que regulan su normal funcionamiento. Es patente el abuso de figuras como los contratos menores, los pagos reiterados a determinados proveedores, los pagos reiterados de incentivos a determinados trabajadores, el recurso sistemático a bolsas para proveerse de funcionarios determinados, con sus correspondientes prórrogas, y ala, que pasen 4 años, el recurso sistemático a programas porque me hacía falta, para determinados empleados, con sus correspondientes prórrogas y que pasen años. El mantenimiento de vacantes, el abandono de los concursos y pruebas de acceso ordinarias, las promociones de acumulaciones de funciones por determinados empleados con firma, la contabilidad de caja al margen de la dinámica administrativa y, sobre todo, la sistemática emisión de resoluciones que con informes desfavorables o reiterando otras en tal situación, por el principio de eficacia de los actos administrativos, aplican a pesar de ello incluso de recursos fundados, pero sabiendo que el acudir a los juzgados de lo contencioso administrativo resulta lento y costoso, por lo que tiran para adelante y si alguno llega, llegará tarde. Pero para que ello no sea una mera opinión, y dada la carga de trabajo que tanto se alude, propongo que, para el análisis de la gestión económica y de personal de los últimos 2 años, se contrate un servicio especializado en la gestión administrativa y de tratamiento de la información y transparencia,
que nos proporcione los siguientes datos objetivos, en soporte hoja de cálculo Excel y en base a los libros de decretos y actas de órganos colegiados, el programa de seguimiento de expedientes, la contabilidad municipal y las nóminas de dichos 2 ejercicios. En cómputo anual, el importe de las obligaciones reconocidas y de los pagos efectivamente realizados a cada proveedor, el número total de facturas pagadas al mismo, el código CSV de las resoluciones e informes propuesta de reconocimiento de la obligación, el importe satisfecho en concepto de gratificaciones y o productividad de cada empleado público que lo haya percibido, el código CSV de las resoluciones e informes propuesta de asignación de estas, el código CSV de los reparos de intervención, en su caso, emitidos en cada ejercicio. Y este es el ruego más importante debido a las acusaciones tan graves que hemos escuchado y a la transparencia que defiende el señor alcalde en los medios. Para todo ello haremos el consiguiente registro, está apuntando, pues le digo que lo vamos a registrar, y realizaremos el seguimiento de manera que se puedan esclarecer hechos según las distintas acusaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rubén Marea. ¿No? Señor Jorge Pereteiro. A ver. Ahí. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Pues, bueno, en principio traía una pregunta y un ruego, pero al final de urgencia me sale otro ruego, y es que, por favor, compren micros, que en 2 plenos más me veo hablando por lenguaje de signos. Bueno, bromas aparte, después de romper este pleno tan tenso, voy con la pregunta a la señora Nuria Pina. A ver, tengo una pregunta sobre la instalación de la iluminación del Estadio Francisco Vilaplana Mariel que se ha reforzado últimamente. En primer lugar, nos alegramos de que por fin se hayan instalado los nuevos focos para cumplir con el reglamento federativo y que los clubes de EBI puedan realizar la práctica deportiva sin problemas. La pregunta es que, tras ver las fotos, de ver el camión de gran tonelaje que se ha utilizado para la instalación de los focos, la pregunta es, ¿han realizado la consulta previa para ver si esa era la forma más adecuada, si el terreno de juego y la solera del mismo podía soportar la entrada, maniobra y el apoyo de las patas de ese camión? Es que esa imagen me ha traído un recuerdo de niño, un recuerdo imborrable por mi trayectoria deportiva, cuando en septiembre del año 1991 hubo un concierto en IBI de Héroes del Silencio, en ese mismo estadio, un concierto que quedó para la historia. Pues en aquel entonces teníamos un campo de césped natural y no hubo mejor idea que el camión que transportaba ese escenario entrar a realizar la descarga sin tener en cuenta cuál podrían ser los daños que se ocasionaran en césped. Creo que no es necesario dar más detalles de cómo ha quedado aquello, cuando años después de aquel evento se tuvo que retirar el césped y volvió a ser un campo de tierra. Casualidades de la vida, en aquel año gobernaba en IBI el Partido Socialista. Espero que estas casualidades no nos lleven a males mayores en la instalación. Por otra parte, traigo un ruego dirigido al señor Carrasco y a la señora Nuria Pina. Después de leer sus declaraciones relacionadas con la construcción del geriátrico en IBI, o la no construcción, ya nos queda claro todas sus justificaciones cuando que algo no funciona o no le sale bien, hay que trasladar el problema al anterior equipo de gobierno del PP. Veo que siguen con el mismo patrón que sus compañeros de partido, tanto a nivel autonómico como nacional, siempre echando culpas a otros cuando son los responsables directos. Pongo un ejemplo de cuando vimos a la señora Diana Morán culpando al señor Mariano Rajoy del accidente ferroviario de Ademuz por falta de inversiones e infraestructuras, cuando el PSOE lleva gobernando en España más de 7 años y siguen buscando responsables fuera de su partido sin asumir responsabilidades. Pues ahora llega el turno de seguir buscando responsables en proyectos de IBI, pero esta vez se han equivocado, habiendo ocultado parte de la información real a la ciudadanía de IBI. Por un lado, hacen esta declaración en prensa y leo literal. Sobre la condonación de la deuda histórica de las comunidades, la diputada y concejal ibense Nuria Pina se preguntó ¿quién en su sano juicio se negaría a que un banco le perdonara la deuda?
Señora Nuria, antes de hacer estas declaraciones, debería explicarlo bien. No puede decir que se perdona una deuda, sino que se pagará de otra manera y compartiéndola entre todos los contribuyentes de España, sumando la deuda de todas las autonomías. Quiere decir, por un lado, el Estado asume una parte de la deuda que tiene una comunidad autónoma y tanto esa deuda pasa a formar parte de la deuda del Estado. Como la deuda del Estado se financia con impuestos generales en la práctica, ¿qué quiere decir? Que se pagan de todos los contribuyentes de España, no solo por la comunidad beneficiada. Con lo cual, no es tan real como usted lo dice, como que nos van a perdonar la deuda que podemos tener. Y claro, eso hay que tenerlo claro. Igual que también debería haber explicado que el Gobierno nacional lleva años dejando a la Comunidad Valenciana a la cola de la financiación estatal y que traigo un par de ejemplos rápidos para no alargarme. En 2021, la Comunidad Valenciana recibió menos financiación autonómica per cápita que la media de España, siendo la comunidad que menos recursos recibió por habitante a través del sistema de financiación de las comunidades autónomas. En 2022, en ese año, según un estudio de la Fundación de Estudios Economía Aplicada, la Comunidad Valenciana fue la segunda comunidad con menor financiación por habitante ajustado, solo por detrás de la región de Murcia. Con lo cual, si no hubiesen financiado como tocaba en esos momentos, pues igual la deuda sería menor. Con estos datos ya pueden analizar algunos de los problemas económicos de la Comunidad Valenciana. Pero ahora ya sí que vuelvo a tomar el tema local. Ahora se atreven a decir que la paralización de las obras del geriátrico de Ibi son por culpa del PP. Pero les voy a explicar la realidad para que por lo menos la ciudad de Ibi pueda estar bien informados. En relación con el proyecto de la residencia y centro de día de Ibi, conviene aclarar con precisión el recorrido administrativo y financiero del mismo. Este proyecto fue incluido en abril de 2021 dentro del Plan Convivín, aprobado por la Generalitat Valenciana en el marco de su planificación de infraestructuras sociales. Posteriormente, el 23 de mayo de 2022, el Ayuntamiento de Ibi aceptó formalmente la delegación de competencias para ejecutar la actuación. Lo relevante es que a partir de ese momento la financiación del proyecto quedó integrada en el marco del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia, es decir, vinculada a fondos europeos Next Generation con sus correspondientes normas a cumplir, que son plazos cerrados de ejecución, condicionalidades técnicas y administrativas, reglas de certificación estrictas y riesgo de pérdida de financiación en caso de incumplimiento temporal. 4 puntos muy importantes a tener en cuenta. Por tanto, lo que se produjo no fue simplemente una tramitación ordinaria, sino un cambio en el encaje financiero del proyecto dentro de la planificación autonómica, pasando de un esquema inicialmente previsto dentro del Plan Convivín con financiación autonómica programada a un modelo condicionado por fondos europeos. Y esto es un hecho administrativo constatable. El Ayuntamiento no podía ejecutar la obra fuera del marco financiero que estableció la Generalitat. La delegación de competencias se articuló precisamente para permitir su ejecución bajo este nuevo encuadre financiero. Sin esa aceptación, el proyecto no habría podido cerrarse en esos términos. Por tanto, no se trata de una opción política, sino de una secuencia administrativa objetiva. La Generalitat redefinió el marco financiero del proyecto y del Ayuntamiento y el Ayuntamiento se adaptó a ese marco mediante la aceptación de la delegación. Con toda esta información aclarada, podemos llegar a alguna conclusión que a ustedes sé que no les gusta nada, pero que es la realidad y se la detallo a continuación. Abril de 2021. La Generalitat incluye en el proyecto de la residencia del Plan Convivín algo que se lleva reclamando desde muchos años atrás por el pueblo de Ibi y que por fin puede ser realidad. También dicho de paso que desde el Gobierno del Botànic lo ven como una estrategia política para conseguir el gobierno de Ibi tras 20 años del PP. Mayo de 2022. La Generalitat, gobernada por el Botànic, que son PSOE, Compromís y Podemos, casualmente, 2 de ellos son los mismos que gobiernan hasta hace unos días en Ibi. Deciden que el proyecto de la residencia lo sacan del Plan Convivín para incluirlos en fondos europeos Next Generation, lo que obliga al Ayuntamiento en ese momento a aceptar la delegación de competencias para poder ejecutarlo y no perder de nuevo la posibilidad de llevarlo a cabo. Y con toda esta información le detallo cómo se iban sucediendo los acontecimientos. En abril de 2021, el Botànic apuesta fuerte por el proyecto para vender al pueblo de Ibi que la izquierda es la que puede traer inversiones y proyectos importantes al pueblo. En mayo de 2022, sus compañeros de partido en Valencia, tanto PSOE como SOMIB y Compromís, empiezan a ver
que la candidatura que va camino de presentarse a las elecciones de 2023 se está debilitando y está perdiendo intención de voto, por lo que no pueden consentir que ese proyecto tan esperado por la ciudadanía de los xibenses lo lleve a cabo un gobierno liderado por el PP. Por ese motivo, cambian la subvención del proyecto, teniendo muy claro que con los fondos europeos es más que imposible que lo puedan llevar a cabo. Y la verdad que tengo que reconocer que no se equivocaron en nada. Vieron que el PSOE iba en queda libre hacia las elecciones locales de 2023 y a los resultados me remito. Fueron los peores resultados del PSOE registrados y que consiguieron gobernar únicamente por el apoyo de los mismos que se unieron en el Botanic, pero esta vez se hicieron llamar el Pacte del Molí. Y relacionado con el proyecto, tenían claro que con la subvención de fondos europeos y con estos requisitos sería imposible llevarlo a cabo. Para finalizar, les ruego que dejen de mentir y echar culpas a otros y asumir responsabilidades. Ustedes, señor Carrasco y señora Aitana, llegaron a un pacto con sus compañeros de partido prometiendo que iba a cambiar, que todo iba a ser muy diferente, pero les faltó decir que todo iba a ser así, pero en negativo para el pueblo. El pueblo de no les dio un triunfo en las urnas para gobernar, sino que utilizaron la suma para llegar a lo que buscaban, el sillón. Reconozco que es totalmente legal y lícito, pero siempre con el objetivo de trabajar por el bien del pueblo. Ha quedado claro que desde el PSOE no aciertan a la hora de buscar unos socios de gobierno válidos y responsables. A las pruebas me remito viendo la realidad de lo que está pasando en el gobierno nacional y en este momento está también pasando en el gobierno local. Por favor, dejen de buscar culpables y trabajen para buscar soluciones. Y por último me tomo la libertad, como compañero, o sea, ya no de mala manera, que transmita a su jefe, al señor Sánchez, que igual tiene que buscar nuevas siglas de cara a las nuevas elecciones del próximo año, porque de PSOE le queda solamente la P válida. Socialista Obrero Español se le ha quedado por el camino y ya no les vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Loli de la Asunción. Gracias, señor presidente. No, solo comentar que, bueno, como creo que todos saben, vivo en la calle Fray Luis de León y desde este domingo, no, el otro anterior, hay un esqueleto de sofá que, claro, algún vecino ha dejado allí, tiene unos clavos así de grandes y está, igual está apoyado allí en la acera, que lo dejan en los aparcamientos. Claro, cuando hace falta para los coches lo vuelven a subir. Cualquier persona que pase tiene que bajarse y si alguien se descuida se podría pinchar. Más que nada es a quien le corresponda, por favor, intenten quitarlo lo antes posible. Y luego, hace un mes y medio aproximadamente, una vecina de allí, hay un socavón grande en la calle y se cayó. Se hizo un esguince, bueno, menos mal no se rompió nada, mejor. Y ahora, ustedes estaban avisados porque les pasé fotos y todo, un mes y medio largo después aún no han solucionado el tema. No esperen a que los vecinos pongan una denuncia contra el ayuntamiento, por favor. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. Señor Antonio Rico. Muchas gracias, señor presidente. Me iba a mantener al margen en este pleno, señora Aitana, pero dado que ha dirigido unas palabras hacia nuestro grupo afirmando que no saben en qué punto estamos, debo decir con claridad que estamos en el punto que no corresponde. Ejercer nuestra labor de oposición denunciando todo aquello que hemos observado que el equipo de gobierno al cual ustedes pertenecían estaba haciendo mal desde el principio hasta el día de hoy. Así lo hemos hecho desde el inicio del mandato. No sé dónde está usted para no enterarse de cuál ha sido y sigue siendo nuestra posición. Ustedes dicen que han tirado de la manta y que por eso están fuera. Permíteme decirle que denunciar irregularidades una vez que se está fuera del gobierno resulta cuanto menos tardío. Deberían haber hablado antes y si tan graves eran las discrepancias, incluso haber peleado por asumir la alcaldía si consideraban que las cosas no se estaban haciendo correctamente. Las denuncias sobre las productividades, la creación de puestos de trabajo a medida, el incumplimiento de normas han sido nuestras, planteadas tanto en pleno como en diversos artículos de opinión, entre otras. Y por eso le digo que no aceptamos lecciones de coherencia ni de valentía política. Nuestro grupo ha mantenido la misma posición desde el primer día, fiscalizar, denunciar y defender el interés general sin depender de si estamos dentro o fuera del gobierno. Esa es la diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias.
Señora Maite Peñalver. Bueno, pues hace un mes, en el otro pleno, ya debatíamos la idoneidad de que la redacción de la estructura de mando del tan famoso plan de emergencias fuera genérica, para evitar cambios sucesivos que no hacen más que gastar tiempo y esfuerzo. Recuerdo que yo hablaba tanto en la comisión como después, incluso la técnico el otro día, es que pone alcalde y en su defecto vicealcaldesa. Y cuando no tengamos vicealcaldesa, lo que yo no esperaba que esto durara tan poco. Ya lo han pasado para que se vuelva a redactar. Bueno, supongo que estarán esperando a que se haga efectivo el decreto, ¿no? El decreto de delegación de competencias, que eso, según se ha dicho, será mañana. Pues aunque aún no es oficial, lo primero que nos toca, creo que es decirle al grupo de Somibi, bienvenidos a la oposición. Ese lugar mágico desde donde esperan conseguir los cambios que no han podido realizar estando en el gobierno. Igual ahora se arrepiente de no haber pactado 2 años de alcaldía. No sé. Esta ruptura ha llegado antes de lo esperado, sí, pero no ha sido ninguna sorpresa. Ya nos estábamos acostumbrando a sus acusaciones cruzadas, desavenencias públicas y privadas. Era vox populi que el matrimonio sin amor se hacía pedazos. Permítanme decirles a los concejales de Somibi que, aunque ahora van de dignos, han demostrado de todo menos eso, ya que harto de sus escenificaciones, el alcalde aquí presente es quien les ha enseñado la puerta y con una patada cariñosa les ha indicado la salida. Y aunque me pese, señor Carrasco, le tengo que felicitar. Ha realizado usted una jugada maestra. De un plumazo se quita un socio incómodo. Lo señala como el culpable de todos los errores de esta legislatura. Y encima, el socio expulsado le jura amor eterno, asegurándole que va a acabar la legislatura sin mayores sobresaltos. Y han dejado claro que ni moción de censura ni nada parecido. De verdad, señor alcalde presidente, enhorabuena. Ya nos dirá su secreto. Previo a su salida, Somibi hablaba de irregularidades. Bueno, hablar no, denunciaba irregularidades, parches, privilegios. Denuncias que hoy mismo vuelve a afirmar en sus redes. Pero pese a todas estas denuncias públicas y con 4 concejales decisivos, elige quedarse en la oposición sin mover un dedo para echar al PSOE, a quien acusa de plegarse a intereses ocultos. Esto, señor y señoras de Somibi, no es coherencia. Esto es complicidad. Y aquí lanzo la pregunta, ¿para qué ha servido entonces Somibi? ¿Solo para hacer alcalde a la persona que ahora los humilla? Bueno, como ya he dicho, hacerlo y mantenerlo. Se presentaban como el partido del cambio y han resultado ser el socio necesario para que nada cambie. Y aquí tenía anotado, porque esto me lo he escrito estos días, que lo que más me decepcionaba a mí es que la líder y portavoz de este partido no alzara la voz para defender a sus compañeros, que han sido duramente atacados, sobre todo en lo referente a la gestión de sus áreas. Me alegro que hoy, por lo menos, ya haya dicho algo. ¿O es que no estaba orgulloso de ellos? ¿O es que solo los necesitaba para que le hicieran los coros en el eslogan, del famoso eslogan de tira de la manta? Si de verdad creen en sus denuncias, dejen de una vez de serles salvavidas del PSOE. Un PSOE que prefiere gobernar en minoría antes que rendir cuentas al pueblo de Ibi. La realidad es que seguimos con un gobierno fruto del pacte del Molí, aunque ahora esté acabado. Un pacte que ha resultado nefasto para los intereses de Ibi, ya que durante su mandato, entre otras muchas cosas, hemos perdido la residencia, hemos perdido millones de euros en subvenciones. Seguimos con obras clave paradas e inacabadas y han realizado la mayor externalización de servicios que se recuerda. Y encima nos ha tocado asumir la mayor subida de impuestos de la última década, con préstamo incluido. Todo esto mientras disfrutamos del muy deficiente estado de nuestras calles, parques y jardines. En definitiva, ustedes han gobernado sin escuchar ni las demandas de la ciudadanía ni las de los motores económicos de nuestro municipio. Han gobernado y pretenden seguir gobernando a espaldas o confrontados con la Secretaría de este ayuntamiento. Siguen sin encontrar tampoco una solución real al problema del área de servicios económicos. Seguimos sin contrato de recogida de basuras ni limpieza viaria y, según su rueda de prensa, no parece que esto tenga ninguna importancia para usted. ¿Y qué decir de la situación dramática de servicios sociales en cuanto a plantilla y pérdida de subvenciones? No tenemos servicio de salud mental ni a la infancia, más de 250.000 euros que nos toca devolver. Y todo esto bajo la amenaza de un nuevo bloqueo presupuestario. Pues nada,
Solo me queda decirle al recién estrenado nuevo equipo de gobierno que ustedes a lo suyo, hacer anuncios, que es lo que mejor se les da. Y a los concejales de Somibi les recuerdo que pese a su salida, su inacción les hace igual de responsables en el mantenimiento de las prácticas políticas opacas, o mejor dicho, reproduciendo sus propias palabras, en el mantenimiento de prácticas políticas alejadas de la ética y la transparencia que tanto dicen denunciar. Porque nos pueden informar cómo está el proceso de plazas TAC, hablan de 6 recursos, yo solo tengo 2, si me pueden facilitar el resto. ¿Qué respuesta les han dado a las personas que están presentando estos recursos contra las bases y que amenazan con ir al contencioso? ¿Qué ha pasado finalmente con la bolsa de asesor jurídico de servicios sociales? Desde el Partido Popular les exigimos que nos den todas las explicaciones sobre las irregularidades que están denunciando. Y no duden que estaremos pendientes de a dónde nos lleva esta nueva situación, en la que les ruego dejen a un lado sus intereses partidistas y se centren en abordar los retos reales de nuestro municipio. Gracias. Muchas gracias. Intervenciones. Señora Aitana Gandía. Gràcies, senyor president. Bueno, no nos vengamos arriba. No nos vengamos arriba perquè ja ho vam dir en 2023, que no apoyaríem un govern vostre. Se están quejando. No, hombre, no se ha pedido, pero un poco sí que se pide. Es como, Somibi, toca'm la porta, perquè es queda el Partido Socialista, pero volem governar nosaltres. Ho ha dit antes. Láncense, propongan una moción de censura, en son nou. Però a lo millor no estan sopesando. Se suposa que tots volem així governar. Han fet números. Pues intenteu. Nosaltres tenim la posició molt clara, però vostès diguen el que van a dir. Torno a reiterar que Somibi, és veritat que ho teníem molt difícil. Ho torno a dir. Si unos van crear el problema acá, Partido Popular, com anàvem a esperar que volgueren solucionar-ho? Perquè el senyor Antonio Rico ha dit que han mantenido la misma línia. Però és que, ho torno a dir, en 2023 van haver molts canvis a nivell intern del su partit y por el camino se dejaron 6 compañeros. Y al final eso pues tiene unas consecuencias. ¿Los trapos sucios se lavan en casa? No sempre. I jo crec que van estar molt lligats a l'hora de traem certes coses o no les traem, porque aquí no estamos hablando de nada nuevo. Además, cuádrense, porque es como, no, Somibi, ahora empezáis a tirar de la manta que estáis fuera del gobierno. No, perdón, porque su portavoz ha dicho que esto es Vox Populi. Entonces, coordínense entre el partido y vean a ver cuál es la dinámica. En juny de 2023, a gener de 2024, jo, portaveu i vicealcaldessa a CEUI, portava la regidoria de Recursos Humans i jo ho vaig demostrar i ho vaig denunciar. Per això em vaig veure obligada a fer un pas al costat, perquè ni va haver apoyo de companys ni va haver apoyo dels treballadors. I sí, es va desplegar la maquinària, perquè van dir, així estan les coses mal, anem a abordar-ho. I aquí venimos apoyándonos con los habilitados nacionales, que es lo que debe de ser. Pues ahí sola me quedé en el camino. O sea, que no és la primera volta que estem parlant d'aquest tema. També nosaltres vam aconseguir que un reconeixement extrajudicial de crèdit fa molt es retirara, perquè no s'ajustava ni a la realitat ni a la legislació. I es va retirar gràcies a nosaltres, que avui dia no s'ha tornat a aportar. I ahí ja es va veure esas discusiones y esas injerencias que había. O sea, que Somibi era un socio incómodo, claro que sí. Entonces, por eso digo, ¿Somibi dice o no dice? Cuádrense. Informes de regidories que van fer l'estiu passat, problemes en els nostres serveis, falta de planificació, necessitat de personal. Somibi ja està dient que hi ha problemes. Geriàtric, el mateix. Nosaltres vam pelear internament per a que la qüestió del geriàtric, la situació en la que estàvem, es poguera fer pública i dir necessitem explicar-li a la ciutadania una volta per totes. Però, clar, també a tots es plena la boca de dir no, las negociaciones de gobierno, vamos a hacer un 2 y 2. Negociacions internes entre el Partido Socialista y Somibi que ahora no vienen a cuento. Es muy fácil utilizar esa carta. ¿Qué tiene que ver un 2 y 2 en esto? ¿Hubiesen cambiado las cosas? Pues a lo mejor no, porque las tensiones hubiesen sido las mismas. Es parla també de los tags. Yo solo tengo 2. Bueno, nosotros tenemos 6. Soliciten acceso, no a nosotros, a Recursos Humanos, al departamento, para que puedan consultar el expediente. Consulteu el expedient i veureu el mateix que han vist nosaltres. I el mateix, quina resposta? Què resposta aneu a donar-li? És que nosaltres no li han de donar una resposta. La resposta l'ha de donar la regidoria de Recursos Humans en els tècnics del departament,
que hasta lo que nosaltres tenim entès no ha habido respuesta a lo que nosaltres, òbviament, anem a estar damunt d'aquest expedient, com puga ser l'expedient, ahir coincidim, de l'assessor jurídic del Departament de Serveis Socials, i ja ho vaig dir, estan en el govern en eixa caïra, que era un tema que n'hi havia que tratar i no n'hi havia que caducar-lo i anem a fer-ne uno nou. Per què? Anirem bé. Entonces, ho dic, nosaltres continuarem així i treballarem per aconseguir-ho, acabar en els privilegis, governar en els principis en els que estem, que és que al final, jo al senyor Pelletier li ho dic, anem a revisar un poquet com funcionen les eleccions, perquè sí, la lista más votada eran ustedes, pero es que los números nos daban a nosotros, y això no nos ho inventem nosaltres, és que les regles són aixina, pa lo bueno y pa lo malo, le pese a quien le pese. Podria haver sido d'altra manera, por 3 votos, sí, i ho sabem, i des del nostre grup hem sigut conscients en tot moment que per 3 vots estem governant i que la meitat del poble no es va recolzar ni a nosaltres ni al Partit Socialista, i això ho han tingut present i no se me cauen a mi els anells en dir-ho, però això no lleva res de lo que estem parlant. Una altra cosa és les aspiracions que vostès tenien a l'hora de, pues bueno, hagueren canviat les coses. Ojalà que sí, però nunca lo sabremos, perquè òbviament Somivi era la clau i Somivi tenia molt clar que per principis i per ideologia aquí havia creat aquests problemes i es havia perpetuat. No anem a donar-li, li van donar la confiança al Partit Socialista i hem vist avui en la situació en la que estem. Entonces sí, i ja acabe, hem sigut un socio incómodo, un socio que molesta. El trato, pues no, el final no ha sido cariñoso, però perquè com molestem, pues tarjeta roja i expulsió, que és on estem. Però tampoc, i en això vaig acabar, no sembrar discòrdia, que si jo digo, no digo, mis compañeros, ells saben perfectament què és el que nosaltres hem lluitat, saben en el meu pensament, i en ningú moment vaig a permitir que sembre discòrdia dins d'aquest partit com un intento desesperado de, yo qué sé, de conseguir o raspar un voto para una moción de censura. Por ahí no van los tiros. Aixina que Somivi passa a l'oposició dignament. Gràcies. Por favor, no entremos en diálogo fuera de micrófono. Estaba interviniendo Aitana, hay que dejarla intervenir, ¿vale? Señor Elio Verdú. Que moralistes. Així venim dient què és el que haguéreu fet vosaltres, com si vosaltres haguéreu dit que li haguéreu donat un govern al contrari. Vosaltres que mai heu fet una coalició així en aquest Ajuntament i també vos ha eixit com vos ha eixit. Vosaltres que en 2023 vau deixar això, vamos, crec que no fa falta que tornem a repetir la historieta. Anem a tindre un poc d'humilitat, per favor, que així tots els problemes que han hagut han vingut lidiats també en un nuc que ha hagut així dins, i aquest nuc no el van provocar aquesta coalició, i així ens han hagut de tirar del monyo entre nosaltres per veure com traiem les coses, i això és aixina. I com ja ha explicat Aitana, les coses de política són aixina. Nosaltres han cregut en un govern d'esquerres i sabien que sols no anem a poder, i això és aixina, quan donen els números, igual per vosaltres, i igual que vos ha funcionat, no així, en totes les altres entitats com l'autonòmica o la nacional, vull dir, anem a tenir un poc de coherència parlant. Però bueno, vaig a contestar també qüestions que s'han anat dient, sobretot per el tema de les bolses de tac que estava vostè dient. Nosaltres, com deia Aitana, no ho hem dit, no ens hem amagat mai. Crec que sempre que hem estat des del govern s'ha dit a nivell intern, se'ls ha sol·licitat que retiraren eixes bases perquè ja n'hi havia un informe d'una secretaria municipal fet i els van dir que les retiraren, que per favor. No ens van fer ni cas. No me lo dijiste tú, Claro que no, a mí me llegó el informe de la secretaría. Perdona. ¿Qué dices? Por favor, no entremos en diálogo, por favor. Está interviniendo Elio, dejar intervenir a Elio. Luego si queréis yo creo que te estás discutir, confundiendo de temas. Ya una vez acabe el pleno. Señor Elio, por favor, bueno, el tema, continúe. El tema a lo que venía. Nosotros, desde el gobierno, sempre ho hem dit, cosa que vosaltres, quan vau estar governant, així ningú s'enterava de lo que estava passant. Poca transparència. I nosaltres, com estava dient Aitana, ho hem volgut sempre externalitzar. I com estava explicant, li ho vam advertir, que les llevaren i no ens van fer ni punyetero cas, com sempre, tenint en compte com estan aquestes bolses. A més, aquesta taula de negociació que es va dur a terme es va dur atropellant-nos. Vull dir, és el que n'hi ha.
hem hagut de confiar, donant-li l'alcaldia al senyor Carrasco en el seu dia en el 23 i mos ha eixit d'eixina? Sí, les coses com són, però jamás podríem donar-vos a vosaltres l'oportunitat d'una alcaldia per coherència política. Crec que això és de cajón. Això és de cajón. I les coses com són. Però bueno, també continuo contestant a certes qüestions que ha comentat Lourdes sobre l'abús de contrats menors i de contrats programa. Jo ja ho he explicat públicament a 5 plens que tant de bo no haguérem de recurrir a aquests contrats menors, però no puc quedar-me de braços creuats i deixar el poble sense serveis. He de continuar i si això em du a contrats menors, que a més precisament en serveis són molt complicats perquè les quantitats que marca la llei, és a dir, 15.000 en aquest cas per un contrat menor, és molt xicoteta per lo que costen els serveis d'un poble. Aleshores, clar que sí, ojalà no tinguem que recurrir a això, però per això fa falta planificació. Una planificació que nosaltres hem estat demanant-la durant molt. No tenim personal per poder dur a terme totes aquestes licitacions o mínimament poder tenir una planificació en el Departament de Contratació de quin ordre seguir per tal. Però bueno, aquesta planificació resulta que era una fiscalització dins del govern. I aquestes explicacions se les tindrà que demanar vostè a l'equip de govern que es queda, perquè nosaltres ens vam fartar de demanar planificacions. Ni siquiera en recursos humanos, o bueno, depende de per quin departament aniguera a dirigir aquestes planificacions, perquè per nosaltres ni una. Això ens ha dut a dur a recurrir a contrats programa, perquè el que no podem fer tampoc és ofegar als treballadors entre companys, i jo parlo del cas personal de serveis públics en què feia falta sí o sí un tècnic d'administració general, és a dir, un TAG, perquè no existeix aquest departament, la coordinació, els treballadors que depenen de serveis públics realment depenen de la coordinació d'urbanisme, la qual s'ha negat a dur la informació, o sigui, el que és fer els informes i coordinar serveis públics degut al volum de treball, òbviament, que ja existeix en urbanisme. Per això és que es va voler fer este projecte de fer qualitat urbana, però no puc parar els serveis, necessita un TAG, sí o sí, es va crear en plantilla. El per què no es va dur més endavant? Doncs bueno, es van voler esperar a una taula de negociació per dur un pack complet. Ja veurem què passa en aquesta taula de negociació pròximament, però nosaltres venim demanant aquesta reposició de personal i creació de places per precisament desencallar totes aquestes qüestions que fan que el poble siga tenint mancances, i tot això s'ha denunciat des de Som IBI. I ho hem dit així públicament, ho hem dit internament, i crec que és sabut de sobre. Per últim, dins de tot aquest caos i totes aquestes tensions, jo no vull perdre l'oportunitat d'agrair per almenys al regidor David Rojas, perquè sí que dins de tot això vull dir-ho públicament, i a mi no se me cauen els anells. És una persona supercompetent, és una persona que s'ha romangat en aquest departament, que està més que fotut i ho ha tingut fotut durant tots aquests 3 anys i el que li quedarà de legislatura, i jo personalment sí que volia agrair tot el treball que has estat fent, David, perquè és de veres que a nosaltres no ens ha faltat mai un apoyo quan hem demanat ajuda en els temes econòmics o en el tema de partides, en el tema de tal, i crec que és una persona que ha sabut arromangar-se en aquest departament, que res fàcil ho ha tingut, i no volia quedar-me això dins de tota aquesta tensió. Muchas gracias. Señor David Rojas. Gracias, señor presidente. Bueno, con respecto al Excel que le tenemos que montar desde servicios económicos a la señora Masegosa, mañana lo va a pedir por escrito. Entre otras cosas, pide contratos menores. Cuando llegamos a un pleno, hay una estructura de carpetas en ese pleno, aparecen las resoluciones, y en ese libro de resoluciones aparecen las resoluciones de contratos menores, evidentemente. Ahí aparece el sentido del informe jurídico o no. En cuanto a las obligaciones reconocidas a proveedores, tiene acceso a contabilidad. En el apartado de terceros aparecen las obligaciones que se han reconocido, el CIF del proveedor, el nombre y la razón social del proveedor.
En el libro de resoluciones también aparece el CIF y la razón social del proveedor. En cuanto a la contabilidad de caja, que llevamos una contabilidad conforme al criterio de caja, me gustaría que me lo explicara, que me lo motivara. ¿Por qué no llevamos la contabilidad conforme al criterio de devengo de derechos y obligaciones? No lo sé. Yo no lo creo, pero dígame en qué se basa y llega a la conclusión de por qué llegamos la contabilidad a criterio de caja. En cuanto a los reparos, en la Comisión Especial de Cuentas del 2023 se informó por parte de la intervención de las resoluciones de alcaldía contrarias al criterio de la intervención del 23 y del 24. Entiendo perfectamente su labor de fiscalización, pero si trabaja un poquito más con los datos que tiene, el Excel se lo puede montar usted. Pero aún así decidirá mañana volver a registrar esa instancia y a que el Departamento de Servicios Económicos, como si no tuviera que cerrar ejercicios, aprobar cuentas generales, atender a todos los ciudadanos, ahora le tendremos que hacer un Excel a usted con la información que solicita, que ya tiene acceso a ella, nada más. Muchas gracias. Intervenciones. Señora Luñapina. Gracias, señor presidente. Bien, por contestarle al señor Peleteiro, las instalaciones de las luces de la Vila Plana Mariel, efectivamente se ha tenido en cuenta el césped. De hecho, la otra vez ya se instalaron de la misma forma porque no hay otra forma, no hay otro camión que acceda. No llega. No llega. Pero bueno. Por otro lado, hoy ha hecho usted, antes de entrar en el tema geriátrico, hoy ha hecho usted el trabajo bien hecho para continuar bajo el paraguas del Partido Popular. Ha hecho la triada, que es el qué malo fue el Botanic, qué malo es Pedro Sánchez y qué malos son los socios. Yo entiendo que después de pasar por 3 partidos diferentes, usted ha tenido que centrarse un poco en el tema de las siglas, pero hablarme a mí de siglas cuando usted lleva todas las que lleva por detrás, pero bueno, por centrar el tiro. Vamos al geriátrico. Vaya por delante que lo he dicho siempre, en intervenciones plenarias, en radio y donde ha hecho falta, que para mí personalmente entrar en fondos europeos fue un error. Para mí. Y lo critiqué en su momento y lo critico ahora y no pasa nada. Lo puedo criticar. Sí y no. Sí y no. Vamos a hacer una cronología. Bueno, usted también ha dicho que ya estaban consignados, que decidieron meterlo en fondos europeos cuando ya lo tenían consignado. Entiendo que no habrá problema ahora en que lo vuelvan a consignar si salimos de los fondos europeos, ¿no? Ya veremos si lo votan a favor. Pero se le escapa a usted una cuestión importante. Desde finales del 2021 hasta que entramos este nuevo equipo de gobierno, este ayuntamiento no priorizó el geriátrico. No lo priorizó y yo no lo dije, ¿eh? Lo dijo la secretaria autonómica que tuvimos todos sentadas, todas las portavoces sentadas en una mesa. ¿Por qué no se ha movido un solo papel en el último año y 2 meses? Palabras textuales. Y si no, las portavoces que estuvieron allí conmigo, que me quiten la razón. Pero vamos a hacer, ya que ha hecho usted una cronología, vamos a hacer la continuación de esa cronología. Entramos en 2023. Se va, la primera reunión es con todos los portavoces, se retoma el proyecto del geriátrico, se tarda casi un año en poder sacar la licitación, porque, como le digo, no se había tocado ni un solo papel. Se saca la licitación, se adjudica la obra, se recurre por parte de las empresas no adjudicatarias, trámites administrativos que no puede controlar este ayuntamiento, se alarga, se dilata y se empieza la obra. Se empieza la obra y la empresa empieza a pasar certificaciones de obra, que el trabajo del ayuntamiento es decir, ok, vamos, revisamos, se han hecho estas obras, es lo que pone aquí en la justificación, ok, a Consellería, que es quien paga. Y es quien tiene delegado el pago de esa ayuda. Porque el contrato y la delegación de competencias es muy clara. El Ayuntamiento de Ibi tiene potestad y delegaciones para hacer el proyecto, hacer la contratación y revisar las obras ejecutadas. Ya está. La competencia íntegra del pago es de Consellería. Ya sabéis que después envió un escritito Consellería diciendo que no pagaba porque no estábamos al día con las cuentas municipales, que después también podemos hablar de los recursos que se presentan cuando ya por fin se llevan a aprobación las cuentas municipales. Pero bueno, así todo nos vamos a Consellería, nos peleamos con la secretaria autonómica, que si tú, que si yo, que si yo, que si tú. Bueno, aquí tenéis el certificado de la aprobación de las cuentas. Uy,
Habían pagado una certificación. Bueno, se les puede haber colado una. Han pagado todas las certificaciones y el Ayuntamiento de Ibi no está al día todavía con las cuentas porque el Departamento de Servicios Económicos todavía no ha podido cerrarlas. ¿Quién miente? Consellería que dice que no paga porque el Ayuntamiento de Ibi no tiene cerrado, cuando ha pagado todo el importe. Pero es que es más, vamos a una noticia que sale hoy mismo, en Información. El Ayuntamiento de Alcoy denuncia que la Consellería le debe 1.200.000 euros del Plan Planifica del IES Eusebio Sempere. Las obras iniciadas en julio no han cobrado ni una certificación. Ni una. No sé. Después ya, si quiere, hablamos de quién es la competencia. Se lo he dicho muy claro, ¿eh? Además, cuando quiera, se pilla usted la delegación de competencias, se lee usted la delegación de competencias y ahí viene bien establecido cuáles son las competencias municipales. Pero bueno, ya hoy lo he dicho y lo volveré a reiterar. Si no había problema en que estuviese consignado, después entró en fondos europeos, entiendo que tampoco habrá problema en que cuando yo presento una enmienda a los presupuestos de la Consellería, ustedes hablen con su partido y me acepten la enmienda en los presupuestos, ¿no? Nada más, muchas gracias. Tiene usted la palabra. Solo una pregunta y espero que me responda. Si no se hubiesen cambiado la subvención del plan a los planes de fondos europeos, en su momento, ¿estaría construida el geriátrico de Ibi? Sé sincera. Señora Nuria Pina, tiene usted la palabra. Pues no lo sé. No lo sé, señor Peleteiro. Porque, espere que le voy a contestar, porque como le digo, una vez se toma la decisión de entrar en fondos europeos, este ayuntamiento tampoco había movido un papel. Habían plazos también. Pero bueno, vamos a ser sinceros. Le voy a poner otro ejemplo. ¿Por qué no paga Consellería el Edificant de Alcoy? Que no va en fondos europeos. Que es íntegro. Por favor, no entremos Consellería en no diálogo. paga ni con fondos europeos ni con fondos propios. Así que hubiésemos estado en las mismas. Muchas gracias. Muchas gracias, por favor. Ahora, una vez acabe el pleno, si quieren ustedes debatir, fuera de micrófono, debaten, ¿vale? Bueno, yo después de todo lo que ha pasado en este pleno, de todo lo que se ha dicho, tenía aquí un montón de apuntes de lo que han estado diciendo desde Somibi, pero creo que entrar otra vez en lo mismo, me voy a remitir a lo que dijimos en la rueda de prensa. Sigo manteniendo lo que dijimos y el Grupo Municipal Socialista sigue manteniendo lo que se dijo en esa rueda de prensa. Y sí que les voy a dar un consejo. Tanto que les gusta tirar de la manta, miren debajo de la suya. Muchas gracias y se cierra la sesión.